Buenos días amigos, por estar con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Tenemos un tema de la gran importancia debido a que, como sabemos, todos nosotros estamos bañados, por así decirlo, de radiaciones de todo tipo. Y las radiaciones que hoy nos preocupan son las llamadas ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen la característica de frecuencia o longitud de onda. Dependiendo de esta longitud de onda, estas pueden ser visibles o invisibles. Las que conocemos más nosotros, obviamente, son las visibles, la luz, la que nos permite ver los objetos y todo lo que nosotros podemos ver con los ojos son las ondas electromagnéticas en el rango visible. Pero hay otras que son invisibles. Por ejemplo, tenemos las más conocidas, los ultravioletas y las ondas electromagnéticas llamadas también infrarrojas. Las ultravioletas son las que tienen la mayor energía y las infrarrojas la menos energía. Todas las ondas conllevan un paquetito de energía. Es como si que fueran, por así decirlo, pequeñas balas microscópicas cuya energía depende de la longitud de onda. Curiosamente, a menor longitud de onda, mayor energía, por lo tanto más peligrosas. Sobre ese tema vamos a hablar hoy día, sobre las ondas electromagnéticas y los riesgos que conllevan a los seres humanos, a nosotros, y por supuesto al ambiente. Para ello hemos invitado al ingeniero magíster en energía nuclear Mario Mayapoma y al ingeniero Víctor Cruz. Mario Mayapoma trabaja en el Instituto Peruano de Energía Nuclear y para la vida viajando por todo el Perú enseñando justo los riesgos que conlleva los rayos invisibles del lado más bien de los muy energéticos llamados rayos gamma y otro tipo de radiaciones. Él nos va a explicar de qué se trata y también tenemos otros rayos, ondas electromagnéticas que son no ionizantes. Sin embargo, esto también conllevan su riesgo. ¿Qué significa ionizantes y no ionizantes? Los rayos ionizantes son aquellos que al chocar con los átomos le quitan un electrón al átomo y por lo tanto ponen en desequilibrio total las moléculas de las cuales están compuestas las células, y eso obviamente va a dar como consecuencia la desorganización de la célula y ello puede significar su muerte o su modificación. Las radiaciones no ionizantes, en cambio, son aquellas mucho más suaves, por así decirlo, que ponen al átomo a vibrar, a oscilar, y algunas veces significa también, por supuesto, aumento de temperatura. Sus efectos son tal vez menos drásticos contra las células, pero de todas maneras hay ciertos efectos de los cuales se están preocupando mucho en los países desarrollados. Estas ondas electromagnéticas salen, por ejemplo, de un motor. Las señoras que tienen su licuadora, también de toda máquina, microondas, todas esas maquinarias que tenemos en casa emiten rayos no ionizantes. Esta radiación ionizante pues se cree que también tienen efectos. Vamos a comenzar entonces en primer lugar con Víctor Cruz del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones. Él nos va a explicar entonces qué son y cuáles son los riesgos de la radiación no ionizante de la que se ocupa este instituto. Doctor Cruz. Buenos días, doctor Montoya. Buenos días, radioescuchas de Radio San Borja. En el caso de las radiaciones no ionizantes, tal como lo explicó el doctor Montoya, son radiaciones que cuando inciden sobre material biológico como la piel o el organismo humano no provocan ionización, por lo tanto las moléculas y los átomos
no se alteran. Las aplicaciones son múltiples, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es resonancia magnética a nivel de aplicaciones médicas, diatermia, energía eléctrica, telecomunicaciones, hornos microondas, ultravioleta, ¿no? Los equipos para hacer bronceado. Entonces, vivimos inmersos en una serie de campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes. Los efectos en las frecuencias más bajas son corrientes inducidas, ¿no? Si uno se pone debajo de una línea de alta tensión, por ejemplo, se va a generar corrientes en el cuerpo que van a seguir la frecuencia de los campos de las líneas de alta tensión. Nos convertimos en una especie de antena. Así es, ¿no? Y entonces los límites máximos permisibles que están vigentes a nivel internacional, lo que hacen es que la persona no se exponga a campos que generen corrientes más altas de las que el organismo puede soportar. Y mientras, ¿no?, mayor es el voltaje, los campos eléctricos, mayor es el riesgo, entonces. Así, cuanto mayor el voltaje, mayor el campo eléctrico, y cuanto mayor la corriente de la línea, mayor el campo magnético. Usted me hace pensar, ¿no?, en los cables de alta tensión que a veces pasan sobre algunas casas. ¿De eso estamos hablando? Sí, efectivamente. El INICTEL-UNI ha hecho un diagnóstico nacional el año 2005, el año 2006, y se ha encontrado que en prácticamente un 90% de los casos se cumplen con los límites máximos permisibles. Pero en el caso de las casas que están edificadas debajo de las líneas de transmisión, hay niveles relativamente altos, especialmente en campos eléctricos, ¿no?, que superan los límites máximos permisibles. Entonces, la idea y la invocación a las autoridades es que se evite esas situaciones y también a la población, ¿no?, para poder evitar, pues, efectos nocivos a la salud. Sin embargo, se pueden realizar actividades que no sean permanentes, actividades de recreación, por ejemplo, o cultivo de plantas no muy altas que no puedan causar arcos, por ejemplo, con las líneas, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la avenida Boulevard, que está al costado del Pentagonito, ahí todos los domingos se concentra gran cantidad de niños, de personas que se recrean, ¿no? Y eso no es dañino a la salud porque son eventos muy cortos, ¿no? No es una exposición crónica, ¿no? O sea, mayor exposición, mayor riesgo, pero de todas maneras supongo que puede haber algo, ¿no? En el caso de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, el efecto es por umbral. Ajá. Entonces, si no hay acumulación, ¿no? Entonces, cuando se supera el umbral, hay efecto, ¿no? Si no se supera el umbral, no hay efecto, ¿no? Ahora, en el caso de telecomunicaciones, el efecto es un efecto térmico, ¿no? Se va a producir calentamiento. Por ejemplo, tengo entendido, realmente no sé si será cierto, pero tengo información, como dicen algunos, que un soldado llegó muerto a un lugar porque le habían encargado vigilar una antena parabólica en un cerro, y él se quedó dormido y prácticamente estuvo allí contra la antena parabólica y obviamente no despertó porque la concentración de radiación, en este caso microondas, pues le hizo mucho daño al cerebro y quedó allí. ¿Eso puede ser posible que sea cierto? Es posible en la medida en que se pueden superar los límites térmicos, ¿no? Como les decía, la radiación de más alta frecuencia no ionizante produce calentamiento. Entonces, si ese calentamiento llega a más de 1 grado centígrado, ya es una situación patológica. Entonces se va a producir diferentes efectos, ¿no? Puede producirse, por ejemplo, hasta esterilización, ¿no? En el caso de los toreros de televisión que trabajan mucho con altas potencias en vivo, hay muchos casos de esterilización, ¿no?